Vamos a la arena política, lo decíamos, Chile Vamos logró quedarse con 11 de los 50 escaños para el Consejo Constitucional, logrando así menos representantes que la lista oficialista, Unidad para Chile, y el Partido Republicano, el que obtuvo la mayor cantidad de escaños. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para esto junto a Diego Chalper, diputado y secretario general de Renovación Nacional. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cómo califica usted el desempeño que tuvo Chile Seguro, que es el pacto de Chile Vamos? Bueno, primero permítame agradecer y saludar a todas las personas que apoyaron el proyecto de Chile Seguro y también de Renovación Nacional, y agradecerle a todos nuestros candidatos de Arica Magallanes que estuvieron disponibles a hacer ese esfuerzo. A ver, yo creo que obviamente lo primero es reconocer que Republicanos ha sabido leer con mucha quizás precisión el estrés postraumático que está viviendo Chile después del mal resultado de la Convención Constitucional pasada. Chile, la verdad que tiene un temor todavía demasiado arraigado que lo que ahí se hizo podía generarle serios problemas digamos, a los vecinos de clase media, a la gente de los sectores populares, y en eso los que de alguna manera han planteado posiciones más estrictas, si usted quiere, están pudiendo leer mejor ese electorado. Ahora, Chile Seguro, Chile Vamos tiene la responsabilidad de constituir un esfuerzo que, por un lado, vuelva a hablarle con mucha fuerza a nuestros sectores tradicionales y permita al mismo tiempo ser una instancia bisagra para alcanzar las mayorías que se necesitan en el Consejo Constitucional para construir una constitución de futuro. Yo creo que en eso el itinerario que ha quedado trazado ayer pone a las oposiciones, o si usted quiere, a las derechas, en una tremenda responsabilidad, que es construir un curso de acción de futuro que le dé estabilidad al país, que defienda nuestras ideas y que le permita recuperar la capacidad de desarrollo, de inversión, en fin. Entonces, asumimos eso con esa responsabilidad. Ya, usted me habla del desafío de hablarle al elector de la derecha tradicional. ¿Ese elector ha sido hoy día seducido por republicanos? ¿Le está hablando mejor republicanos a los electores de derecha que Chile Vamos en este caso? Yo lo que diría es que lo que aconteció en la convención, sumado al mal gobierno, ha generado tal nivel de angustia, de miedo y de preocupación que hoy día posiciones en el tono de republicanos quizás permiten mayor atención de esos públicos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recuperar la capacidad de hablarle con mayor nitidez a esos públicos y paralelamente invitar a esos públicos a entender que las mayorías se construyen no solamente desde el miedo, sino que también desde la esperanza, desde entender que hoy día, cuando usted tiene 33 consejeros de 50, ya no basta con criticar que las cosas están mal, Carla, sino que el camino que sigue es construir un curso de acción de futuro, un curso de acción de mayoría, un curso de acción que el 17 de diciembre sea aprobado mayoritariamente. Esa es la responsabilidad y me alegré mucho escuchar ayer a los dirigentes de Republicanos en esa sintonía, o sea, la sintonía de Carlos Frontaura, por decirlo así, que creo que es la que tenemos que tener. Ya, y esa mayoría se construye con republicanos, porque había algunos como teóricos que ayer se planteaban la posibilidad de que tal vez para frenar a republicanos se podría conversar con otros sectores políticos, pero evidentemente me imagino que desde la sintonía ideológica y de la lógica de ser oposición, están más cerca de republicanos que de pactar con Unidad para Chile, donde está el Partido Comunista, ¿o me equivoco? No, yo en eso no me pierdo un minuto. Lo que ha ocurrido en el comité de expertos, que es una especie de sinopsis de lo que va a pasar en el Consejo, es que hemos trabajado codo a codo con Carlos Frontaura y veo con buenos ojos que lo que le escuché ayer lo que le escuché ayer a Arturo Esquella, lo que le escuché ayer al mismo José Antonio Kast, es que se asume la responsabilidad y el desafío de construir una propuesta de futuro. Mire, las derechas o la centro derecha y la derecha en este caso, tenemos una responsabilidad histórica de ofrecerle al país un curso de futuro que permita mejorar la seguridad de las personas, que permita construir libertad pero con más seguridades, que permita recuperar la senda del desarrollo y la inversión, que nos permita empatizar con las angustias sociales. O sea, yo creo que desde hoy ha quedado trazada claramente una tarea, y esa tarea hay que asumirla con responsabilidad, con sentido futuro y con la unidad de las oposiciones. Y ojo, también eso se tiene que expresar en el Congreso, porque la otra pata es que el gobierno asuma con mucha autocrítica que ayer tuvieron un peor desempeño que lo que tuvieron para el rechazo, porque en el apruebo de salida, usted sabe que el gobierno se jugó personalmente, sí. Tuvieron un muy mal resultado, pero el de ayer fue incluso peor. Entonces, si el gobierno insiste en sus malas reformas, en sus malas políticas públicas, la verdad que se hace muy difícil poder colaborar. Entonces esperamos que el gobierno haga una autocrítica, enmiende definitivamente el rumbo
y se dé cuenta que el país está queriendo algo totalmente distinto que lo que ofrece la izquierda y su proyecto político. Ya, yo ya le voy a preguntar por la relación con el gobierno, cómo se condiciona la agenda, pero me interesa despejar también el problema que se les ha generado a ustedes en la derecha con la arremetida de republicanos, porque no son pocos los que dicen que es un proceso bien similar a lo que pasó con la centroizquierda y la izquierda. Una centroizquierda que termina tironeada por una izquierda más extrema y que termina siendo compañía de esa izquierda más extrema. Con una centroizquierda que ayer queda más diluida que nunca, con un PPD que tiene un pésimo desempeño, con una democracia cristiana en el centro político que ya no puede estar más abatida, y algunos presumen que se podría dar el mismo escenario en la derecha y que finalmente la derecha tradicional, RN, la UDI, Evópoli, tendrían que terminar siendo como la compañía de un republicanos que se está metiendo con mucha fuerza. ¿Cómo se evita ese proceso? ¿Ustedes necesitan ponerle freno a republicanos o no hay problema en este avance republicano? O sea, obviamente nosotros vamos a trabajar intensamente para que de cara a las elecciones municipales le hablemos a los públicos que hoy día han optado por republicanos y vean en Chile Vamos una alternativa y en Renovación Nacional una alternativa. En eso obviamente lo vamos a hacer. Uno aprende de los procesos que lo anteceden, ¿no? Entonces es paradójico ver que el Frente Amplio igual de todas maneras necesitó a los sectores digamos, de la izquierda concertacionista para alcanzar las mayorías y para gobernar. Yo creo que acá la tarea es la siguiente, es cómo desde nuestros matices podemos construir una propuesta de futuro que por un lado le brinde al país una buena y nueva constitución, eso en el corto plazo, en el mediano plazo permita buenos resultados electorales en la municipal y en el más mediano plazo constituir una mayoría que va a requerir de la concurrencia de muchos para recuperar el gobierno y impedir un pésimo segundo gobierno de la izquierda radical. Entonces, yo en eso veo que la tarea que tenemos es cómo desde nuestros distintos matices vamos constituyendo que estas fuerzas del rechazo, estas fuerzas de la oposición, constituyan un espacio que le permita al país enmendar las malas ideas que durante un tiempo se impusieron desde el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Usted está convencido, diputado, de que en Republicanos se quieren hacer cambios reales a la Constitución? Porque aquí estamos en un fenómeno muy extraño. Este es un partido que no estaba de acuerdo con cambiar la Constitución, no creían en la necesidad de una nueva Constitución y hoy día son el partido que va a tener que liderar ese cambio a la Constitución. ¿Usted tiene convencimiento de que efectivamente va a salir una mejor Constitución para Chile con los republicanos a la cabeza? Mire, yo lo que he visto por parte de Carlos Frontaura, que es lo único que es el experto de los republicanos, que es como indiciario de lo que podría ser después, es ánimo contributivo. Es ánimo a conversar incluso el Estado Social y Democrático de Derechos, que parecía algo muy distante a lo que podría ser las ideas de republicanos. Yo creo que en eso tenemos que entender que la construcción de una mayoría propositiva requiere capacidad de diálogo, requiere capacidad de buscar en los matices enriquecimiento. Y yo por lo menos lo que creo es que lo que tenemos que construir para el futuro es un Chile con seguridad pública y por lo tanto quizás valdría la pena pensar en defensoría de las víctimas, en reforma procesal penal y otros elementos en la misma Constitución, pero no acotarse en eso, sino que también el Estado Social y Democrático de Derecho lo que va a permitir es seguridades en otros frentes, en el frente de las pensiones, en el frente de la salud, en el frente de la vivienda. Entonces, si encontramos un tono adecuado y somos capaces de responder a lo que son las angustias actuales de los chilenos, yo la verdad que creo que puede salir algo muy bien positivo. Mire, la derecha mucho tiempo, Carla, se ha acostumbrado a jugar de arquero, es decir, un poquito atajar la agenda que viene desde la izquierda. Yo creo que la tarea que tenemos es pasar a la delantera, es decir, atrevernos a que la oportunidad que nos brinda el resultado de ayer es pasar a la ofensiva, es construir un proyecto desde estos matices que construya ilusión y esperanza para los chilenos y que logre las mayorías que se necesitan. Ya, de todas maneras, ayer habían voces, como por ejemplo Luis Silva, que fue una de las principales mayorías de los republicanos, que decían que probablemente la Constitución que se redacte se va a parecer mucho a la actual Constitución. Yo me pregunto si el resto de los sectores y la ciudadanía se va a quedar tranquila con un texto que sea demasiado parecido, porque nos hemos dado una vuelta bastante larga y si llegamos casi al mismo resultado, no sé cuál será el pronóstico para el proceso. ¿Qué evaluación tiene usted de eso? No, yo creo que aquí, mire, los países no parten de cero. Ese fue parte del error de la Convención Constitucional. Yo en eso siempre he defendido mucho que hay una cronología de eventos que Chile tiene que recoger. Ahora, yo creo que esto tiene que ser una mezcla entre continuidad y cambio. Ni revolución ni inmovilismo. Es decir, ser capaz de construir algo sobre lo que ya hay y valorar los elementos que ahí se contienen que son valiosos, pero también entender que una Constitución que tiene más de 40 años de historia obviamente requiere reflexiones que hoy día no están en materias medioambientales, en materias de seguridad social,
incluso en materias, mire, el otro día hablaba con Luis Valentín Ferrá, un consejero que aprovecho de enviarle salud, y me decía, Diego, incluso los temas de derechos relativos a la inteligencia artificial, o sea, los dilemas que plantea la realidad, las constituciones lo tienen que ir haciendo propio. Entonces, mi impresión es que aquí, más que quedarse anquilosado en lo que son los temas del pasado, lo que hay que ver es cómo los nuevos desafíos se plasman constitucionalmente, sin refundarlo todo, pero sin pretender inmovilismo. Es decir, una mezcla entre estabilidad y cambio, Carla, es lo que tenemos que ofrecerle al país. Diputado, en la sumatoria, donde ustedes, sumando a republicanos y a la derecha tradicional, ya lo voy a llevar a la lógica oposición-oficialismo, quedan con la mayoría, ustedes con 33 escaños, ¿se sienten respaldados políticamente por la ciudadanía? ¿Usted siente que ayer la ciudadanía vota por las ideas de la derecha o aquí hay un voto distinto y no necesariamente una adhesión ideológica? Porque este concepto, como ustedes lo entiendan, va a ser bien fundamental para saber cómo se van a relacionar con el gobierno y con la agenda cotidiana de temas que están sobre la mesa y que son seguramente más urgentes para la ciudadanía. Pensiones, salud, el royalty, la reforma tributaria que se truncó. ¿Cómo lee eso? Y a raíz de esa lectura, ¿cómo se van a relacionar con el gobierno? Mire, muy buena su pregunta. Yo creo que nadie puede pretender que el voto tenga una sola expresión, por decirlo así, sino que son varias cosas. Yo creo que hay un voto de rechazo a la agenda de la izquierda y al mal gobierno del presidente Boric. Yo creo que hay también una adhesión a lo que son hoy día las urgencias vivenciales de los chilenos, que principalmente el tema de la seguridad pública, la migración ilegal y también la angustia social de la inflación y el crecimiento económico. En eso yo creo que muchos ven en las ideas en amplio de la derecha mejores perspectivas que lo que está ofreciendo el gobierno. Y también al mismo tiempo hay que reconocer que hay un hastío, y en eso los nulos también hay que mirarlos con mucha atención, hay un hastío respecto de la incapacidad de la dirigencia política de dar soluciones a los problemas cotidianos. Entonces, yo creo que acá tenemos que construir un marco constitucional de unidad, hay que cerrar el capítulo constitucional, nosotros no podemos permitirnos que Chile siga con eso abierto. Y paralelamente tenemos que ver cómo el gobierno hace la autocrítica que tiene que hacer, hace los ajustes que tiene que hacer y pone arriba de la mesa cosas que podamos apoyar. Yo en esto, Carla, quiero ser muy, muy claro. Si el gobierno insiste en la reforma de pensiones con las cuentas nacionales y con toda esta entelequia que armaron, que además desconocía lo que habíamos avanzado incluso en el Senado, si insisten en una reforma tributaria como la que estaban planteando, en fin, o sea, quiere decir que no entendieron nada. Entonces nosotros lo que esperamos es que el gobierno haga esa autocrítica, se den cuenta que les fue peor que en el apruebo de salida y que por lo tanto lo que están pidiendo los chilenos es una cosa distinta. Para mí es incomprensible, para serle franco, que hoy día el gobierno, por ejemplo, no se vuelque a apoyar proyectos de ley en materia de seguridad con suma urgencia y discusión inmediata como la Defensoría de las Víctimas, como una ley antiterrorista 2.0, como por ejemplo tipificar como delito los ingresos ilegales, o sea, avanzar en la agenda que nítidamente la ciudadanía y la necesidad de Chile está pidiendo. Entonces, también el gobierno en eso tiene una tarea y una responsabilidad. Ya, pero esto, ¿qué es? ¿Pedirle al gobierno que tome las banderas de la derecha? Porque creo que ahí hay un problema, que es que este gobierno fue electo con un proyecto, con un programa que evidentemente contiene proyectos, iniciativas que tienen en el fondo impreso la ideología de este gobierno y una intención de cambiar las cosas. Usted me nombra, por ejemplo, el tema de la reforma a las pensiones. Me dice que el gobierno tiene que renunciar a su proyecto, pero entonces, ¿cuál es el camino? Porque también me imagino, ustedes son conscientes de que hay una crítica al sistema actual de pensiones y hay una urgencia por reformar esto, porque lo que no se está cumpliendo es que las personas tengan buenas pensiones al momento de jubilar. Mire, yo solo le pido al gobierno que abandone esta entelequia que armó con las cuentas nacionales, que para serle franco, Carla, no la entiende nadie. Y que avance en lo que ya estábamos, que es que el 6% adicional vaya un porcentaje a las cuentas privadas de los cotizantes y otro porcentaje a algún formato solidario que podremos discutir. Ah, pero perdón, ahí hay una vuelta atrás. Ahí hay una vuelta atrás, porque se había endurecido el tono, se había dicho el 6% a la cuenta individual. Eso había dicho la oposición. Usted me dice que si el gobierno retrocede y saca la idea de las cuentas nacionales, podrían llevar más fondos a un pilar, no un pilar, a un fondo solidario y menos a una cuenta individual, un poco lo que se había acordado en el gobierno de Piñera. Nosotros somos autores de la pensión garantizada universal. Nosotros creemos que tiene que haber una garantía solidaria base para todos los pensionados en Chile. Ya, pero eso es otra cosa distinta a un fondo solidario. Lo sé, voy a aterrizar al tiro. Entonces, eso no obsta a que podamos discutir que el aporte adicional del empleador del 6% tenga un componente que pueda ir a algún formato solidario. Ojo, lo que pasa es que aquí hay que distinguir las cuentas de reparto o los fondos de reparto que cree la izquierda
de otros mecanismos solidarios que existen en el mundo, por ejemplo, los pilares intergeneracionales, los mecanismos de cooperativas, en fin. Entonces, nosotros al gobierno le tenemos que decir con mucha claridad, su reforma previsional actual no tiene orilla y no tiene capacidad de avanzar. ¿Estamos abiertos a encontrar soluciones razonables para ese 6%? Por supuesto que estamos abiertos. Pero hasta aquí, para serle franco, Carla, lo que hemos visto en el gobierno, una contumacia, una insistencia en su proyecto, y en eso yo espero que este segundo cabezazo contra el muro, porque el primero fue el 4 de septiembre, les permita darse cuenta que hoy día, en el país que estamos, la propiedad de los fondos de pensiones, el derecho de los cotizantes a elegir, es un pilar esencial del sistema previsional, y eso el gobierno lo tiene que asumir como propio lo antes posible. Ya, vamos a ver cómo logran sentarse y dialogar y negociar, porque esta era una reforma como hace 4 gobiernos, muy urgente, todavía está pendiente y lo escucho, y creo que esto en el fondo se pone cada vez más difícil para llegar a un acuerdo, ¿no? A un consenso. Para ir finalizando, le quiero preguntar cómo ve usted aspectada, y yo sé que es muy pronto, pero también algunos sacan cuentas de esto, la carrera o la próxima elección presidencial. Algunos ayer se preguntaban si no queda debilitada, por ejemplo, una opción como la de Evelyn Matei versus un José Antonio Kast que hoy día pareciera estar mejor que antes para una eventual candidatura presidencial. Mire, yo creo que queda mucha agua que corra, ¿eh? Si usted mira hoy día la encuesta CADEM que publica hoy día en la mañana, porque se levantó el veto a las encuestas, si usted suma los candidatos de Chile Vamos, la verdad es que superan ese espacio. Pero mire, yo creo que acá no hay que poner la carreta delante de los bueyes. La clave está en cómo hacemos para, en el proceso constitucional, dar muestra de que la derecha va a aprovechar esta oportunidad para construir de manera razonable, con visión de Estado, con sentido futuro, un marco de unidad nacional que nos permita discutir todos los temas, pero resolver el capítulo constitucional. Y en eso yo creo que es un hecho de la causa, porque han sacado 22 consejeros, que el Partido Republicano va a tener ahí una tremenda responsabilidad, que es pasar de la protesta a la propuesta, es decir, de criticar las cosas que se estaban haciendo en su opinión mal, a dar propuestas y sentido futuro. Y creo que en eso ya hay mucha tarea que hacer este 2023, además, por supuesto, de seguir haciendo una agenda de seguridad con fuerza, de resolver el tema de las ISAPRE y de cómo, a propósito de lo que usted decía, cómo damos cauce razonable a la reforma de pensiones. Ya con eso, créame que tenemos muchísimo que hacer este 2023. Totalmente. Bueno, diputado Diego Chalper, secretario general también de Renovación Nacional, gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a seguir bien atentos a todo el devenir y toda la discusión política, además de lo que pase con el Consejo Constitucional. Que le vaya muy bien. Gracias, a usted también, que tenga buen día. Que tenga un buen día, nos vemos. Vamos a una